noches, amados hermanos, y si hay amigos entre nosotros, pues sean también bienvenidos aquí a la casa del Señor. Damos gracias al Señor por estar en su casa y también por la disposición para escuchar y para tratar estos temas de familia. Ya se han tratado, han habido 3 conferencias en esta noche. Vamos a continuar con otro tema que se titula La comunicación en el matrimonio. Tendremos la primera parte y la segunda parte será el próximo martes. Así es que vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y luego vamos a orar. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 26 hasta el verso 27. Dice así la palabra de Dios: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Oremos. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, con mucho temor, oh Dios, porque ¿quién soy yo, Señor, para tomar tu santa y bendita palabra en mi boca? Reconociendo, oh Dios, que soy un pecador, que no merezco, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Mas un día tu gracia me alcanzó. Oh Dios, permíteme, Señor, en esta noche comunicar, Señor, con gracia y verdad tu palabra. Y también a los amigos y hermanos que están aquí en el templo y aquellos que tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales, te rogamos, oh Dios, para que tú también traigas, Señor, palabras de gracia a ellos. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en esta noche primeramente vamos a ver lo que es la comunicación. Vamos a dar una definición acerca de lo que significa esta palabra comunicación. Entonces, nuestro primer punto, aparte de esta definición, vamos a ver la comunicación en el seno trinitario. En segundo lugar, la comunicación en el primer matrimonio. La importancia de una buena comunicación en el matrimonio será nuestro tercer punto. Y nuestro cuarto punto es factores que determinan una buena comunicación en el matrimonio. Vamos a ver varios factores que van a determinar una buena comunicación en el matrimonio. Y en la segunda parte, el próximo martes, vamos a ver 10 cosas que nos van a ayudar a facilitar, a tener una mejor comunicación en el matrimonio. Ahora, ¿qué es la comunicación? ¿Cómo define el diccionario la comunicación? Es un término que procede del latín comunicarse, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Oiga bien, esta palabra significa en el latín hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso que se transmite y recibe una información. Todo ser humano necesita comunicarse y por eso Dios le ha dado la capacidad para poder comunicarse. Nos imaginamos un mundo sin comunicación, sería todo un caos, verdaderamente no podría funcionar el mundo sin la comunicación.
Ahora, esta palabra propiamente como comunicación no aparece en la Biblia. Ahora, aparecen palabras que por su significado o por lo que comunican, valga la redundancia, nos dan una idea o definen también lo que es la comunicación. Por ejemplo, el hermano O.J. Gibson en su libro de Mejores Hogares, Mejores Matrimonios, él también da una definición de lo que es la comunicación. Él dice que la palabra comunicación, la palabra más cercana que encontramos en la Biblia para esta palabra comunicación es la palabra koinonía, que se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 16. Y esta palabra significa participación, compañerismo y sociedad. También aparece la palabra homileo, que significa estar en compañía o conversar con alguien, que se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 15, y está en el contexto de cuando aquellos que iban camino en Maú, que tienen una conversación y el Señor Jesucristo se integra en esta conversación. Para esa palabra, esa conversación que ellos tienen ahí, se usa la palabra homileo. Ahora nosotros vemos, hermanos, desde un principio, Dios usa la comunicación como un medio para Él no solamente transmitir un mensaje al hombre, sino también para tener comunión con el hombre. Y esto lo vemos, hay un episodio en Génesis capítulo 18, en el verso 17 y 18, y es que Dios envía 3 varones, 3 ángeles, para que destruyan la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora, Dios tenía este pensamiento o esta determinación de destruir estas 2 ciudades malvadas. Pero Dios dice allí que Él no podía ocultarle a Abraham esto que Él iba a hacer. Es decir, aquí vemos entonces de que Dios tiene el interés de comunicarle a Abraham lo que Él iba a hacer. Y dice así textualmente: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Dios tiene este pensamiento o esta determinación de destruir estas 2 ciudades, pero Dios tenía una comunicación con Abraham. Dios tenía comunión con Abraham. Dios no podía, Él podía, pero Dios no iba a ocultar lo que Él iba a hacer a su amigo Abraham. Hermanos, esto nos da la idea de que en una verdadera comunicación las cosas no se ocultan, no se encubren. Un matrimonio que se maneja en un ambiente así, en una comunión así, no va a encubrir ni va a ocultar las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces ahora vamos ya a entrar a nuestro primer punto: la comunicación en el seno trinitario. Todos los que estamos aquí sabemos y sabemos muy bien de que Dios se expresa en 3 personas. O sea, Dios se manifiesta, es la mejor palabra, en 3 personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sin embargo, entre estas 3 personas, nosotros vemos que hay una comunión íntima. Hay una comunicación entre estas 3 personas que componen la Trinidad. Y eso lo vemos, el Señor, el mismo Dios da testimonio de esto en su palabra. En Génesis capítulo 1, verso 26, vemos que dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos aquí que Dios está hablando. ¿Y con quién Dios está hablando? Bueno, ¿con quién? Hay 3 personas ahí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Sí, y ellos mantienen una comunión íntima y ellos se comunican todo. Aquí dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La segunda ocasión o que vemos también Dios expresando acerca de esta Trinidad o esta comunión o comunicación que hay en el seno trinitario, la vemos en Génesis capítulo 3, verso 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos de nuevo Dios comunicándose. Las tres personas de la Trinidad hablando. Fíjense que dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto implica de que Dios estaba hablando, o sea, los tres componentes, las tres personas de la Trinidad se estaban comunicando. La tercera vez que nosotros vemos esta Trinidad allí comunicándose es en Génesis capítulo 11, verso 7. Este pasaje, por cierto, es muy ilustrativo acerca de lo que es la comunicación, porque aquí Dios usa un medio para confundir las lenguas de los habitantes o de las personas que estaban allí en esa llanura tratando de edificar una torre. Y Dios confunde la lengua de ellos, puesto de que Dios le había dado instrucciones a la descendencia de Noé que debían dispersarse y multiplicarse, pero en cambio ellos, desafiando la orden de Dios, se habían propuesto edificar una torre denominada la Torre de Babel. Vemos, hermano, aquí también que cómo Dios confunde las lenguas para que no haya comunicación entre ellos. Sin embargo, lo que quiero aquí destacar es también la comunicación en el seno trinitario. Dice el verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Vemos aquí Dios dice descendamos y confundamos. Dios no estaba solo. Dios estaba teniendo una conversación. O sea, las tres personas de la Trinidad estaban hablando. Entonces, hermanos, bueno, la misma palabra Jehová que se usa allí, la palabra, el nombre de Dios que se usa allí es la palabra Elohim, que en el original es un plural. Los paganos usaban esta palabra para hablar de la multiplicidad de sus dioses. Pero nosotros sabemos que aunque la palabra es plural, hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Ahora, es interesante que el texto que leímos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Dios le transmitió al hombre los atributos comunicables. Dios tiene atributos que le definen como tal. Y dentro de esos atributos hay atributos que son comunicables, que Dios se lo transmitió al hombre, que el hombre posee porque Dios se lo transmitió. También Dios le transmitió al hombre la capacidad para razonar y también le transmitió su carácter moral y santo. Ahora, nosotros sabemos que por la caída del hombre, la imagen de Dios fue desfigurada en el hombre. Ya no tenemos las mismas características que el hombre tenía antes de la experiencia del pecado. Ahora, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y nosotros vemos aquí a un Dios que se está comunicando, que está hablando, y no solamente en la Trinidad, Dios manifiesta este deseo de conversar, de tener comunicación con el hombre, de tener comunión con el hombre, porque luego nosotros vemos a Dios también hablando con Adán.
dándole instrucciones a Adán. Dios descendía aparentemente cada tarde allí al huerto del Edén para hablar con Adán y con Eva. Es interesante, hermano, a veces nosotros, o mucha gente tiene a Dios tan distante, tan separado de los hombres, y solamente ven a Dios, al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, como un Dios que mata, como un Dios que hace descender fuego del cielo. Es verdad que Dios también actuaba así, pero también tenemos que ver a un Dios que anda buscando tener comunión con el hombre. Dios le encantaba descender allí al huerto del Edén para hablar con Adán y Eva. Luego vemos a Dios hablando con los hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel. Aquella vez cuando Caín mató a Abel, vemos a Dios reclamándole o preguntándole a Caín por su hermano Abel. Vemos que Dios llega a tener una comunión tan íntima y una comunicación tan íntima como hombre como Enoc, que dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, Dios le encanta, le gusta tener comunión con el hombre y a la vez comunicarse. Solo que en estos tiempos Dios se comunica con nosotros. ¿A través de qué? A través de su santa y bendita palabra. Este libro, la Biblia, es un libro vivo. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Y cada vez que nosotros oramos, estamos hablando con Dios. La oración no es más que hablar con Dios. Decía alguien que así como usted se comunica con un amigo, claro, con un alto más grado de respeto, de esa misma manera usted debe comunicarse, usted se comunica con Dios. O sea, Dios, vemos que es que inicia la comunicación, es que genera la comunicación, y lo vemos a través de la Biblia comunicándose con el hombre. Dios tuvo una íntima comunión con Abraham al llamarle su amigo, como ya vimos en el texto anterior. Dios no quería encubrirle este pensamiento que él tenía acerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios tenía una íntima comunión con David. Dios le hablaba a David. Ahora, hermanos, nosotros vemos, y vamos a entrar a nuestro segundo punto, que también allí en el primer matrimonio, Dios fue que hizo el primer matrimonio, fue que estableció el matrimonio. Vemos allí a Adán y a Eva también teniendo este tipo de comunión. Antes de la caída del hombre, antes de la entrada del pecado al mundo, esta pareja tenía una comunicación plena. A tal punto que dice allí en Génesis, en el capítulo 2, verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo es posible que Adán y Eva estaban allí desnudos y no se avergonzaban? Hermano, esto habla realmente de aquel ambiente, aquel matrimonio se caracterizaba por una santidad, por una pureza, que no había nada morboso en la mente de ellos. Pero también esta palabra desnudez también nos comunica algo, podemos sacar una aplicación de ella, y era la transparencia que había en este matrimonio. No había nada que ocultarse. Todo era el uno para el otro. Podían verse sin ningún pensamiento sucio o perverso. No se ocultaban nada. Ahora, cuando la comunicación en este matrimonio se obstaculiza con la entrada del pecado al mundo. Desde el mismo momento que ellos comen del árbol prohibido, nosotros vemos que ellos se avergüenzan y allí hacen una vestimenta con hojas de higuera
para cubrir su vergüenza. Esto no habla del encubrimiento. A partir de ese momento comienza una desconfianza entre Adán y Eva. Pero antes de eso, hermanos, había una comunión plena y una comunicación eficaz. Es tanto así que nosotros vemos lo feliz, lo alegre que se sintió Adán cuando Dios le trae esta compañera. Vamos a leer ahí en Génesis, en el capítulo 2, desde el verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y tomó lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. A todo lo que Adán le puso su nombre, hasta así se llaman en el día de hoy. Ahora dice el verso 20: y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos, y al todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En primer lugar, hermano, mire, Dios ve el estado de Adán. Ve la soledad. Después que Adán termina de ponerle nombres a todos los animales, a las bestias, a las aves, Dios identifica una necesidad en Adán. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Ahora, cuando llega y contempla el estado de Adán, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios hace caer en un sueño profundo a Adán, y de allí trae de su costado una costilla y le hace una mujer a Adán. Ahora, hermanos, a partir de ahí, cuando Dios trae esta mujer a Adán, la vida de Adán cambia totalmente. Hermanos, como nuestras vidas, para los que estamos casados, cambió cuando nosotros nos unimos en matrimonio a esa mujer que Dios tenía para nosotros. La vida del hombre soltero es una vida triste. Es una vida solitaria. El hombre soltero es como una chichigua en banda. No sabe a dónde ir, no se siente bien en ningún lugar. Pero después que tiene esa mujer que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía para él, la vida del hombre cambia. Y yo lo digo por mi propia experiencia. Ahora, mis hermanos, nosotros vemos que Adán le escribe. El primer poema que nosotros encontramos en la historia es lo que Adán dice cuando Dios le trae esa mujer. Vemos que dice el verso 23, ahí mismo dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Adán fue un hombre totalmente diferente. Tenía una compañía con la cual podía hablar, con la cual podía conversar. Yo me imagino todo lo que esta gente hablaban, porque aunque el hombre tenía que cuidar del huerto, había mucho espacio para ellos hablar. Me imagino, allí no había, en esa conversación, no había espacio para hablar cosas negativas.
En la conversación de Adán y Eva no se hablaba de que se debe esto, que hay que pagar esto. En la conversación de Adán y Eva no se hablaba del cuidado de los muchachos, que hay que cuidarlos. Allí no se hablaba de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. No se hablaba de problemas, hermanos. Era todo un ambiente grato. Allí se hablaban de cosas positivas. Me imagino a Adán diciéndole a Eva, oye, ¿ya viste la leona, los cachorritos que tiene? Y Eva dice, ay, sí, vamos a verlo. Entonces comenzaban a hablar, ¿viste la jirafa? Porque hasta ese entonces, hermano, no se conocía esto de animales salvajes. Adán gobernaba los animales, no tenía ningún temor, los animales salvajes le obedecían. Todo esto vino después de la entrada del pecado al mundo. Pero estas dos personas, me imagino que se la pasaban hablando, comunicando, hermano, y eso es lo que Dios quiere en nuestros matrimonios. Dios quiere ver esposos que se comuniquen, que hablen, que compartan. Lamentablemente, esa no es la realidad en los matrimonios de hoy. Hay muchas situaciones que impiden que los esposos puedan tener una relación así de comunión y de conversación como la tenía este primer matrimonio. Ahora, traje algo que escribió Tertuliano acerca de lo que era el matrimonio cristiano, y él escribe en uno de sus escritos, escribió esto acerca de lo que era el matrimonio cristiano. Tertuliano fue un cristiano del siglo II, un hombre que cuando se convirtió puso tanta pasión por el Señor, por la palabra de Dios, en escribir, en predicar. Y él dijo esto acerca de lo que era el matrimonio cristiano en su tiempo. Dice el Tertuliano, qué hermoso es el matrimonio de los cristianos. Los dos son uno en esperanza, uno en deseo, uno en el estilo de vida que llevan, uno en su religión que practican. Ambos son siervos del mismo Señor. Nada los divide, ni en la carne ni en el espíritu. Son dos en una carne. Y donde hay una carne también hay un solo espíritu. Oran juntos, alaban juntos, se instruyen el uno al otro, juntos visitan la iglesia de Dios, juntos enfrentan las dificultades y la persecución, comparten su consuelo, no guardan ningún secreto el uno al otro, nunca entristecen el corazón del otro. Esto escribe Tertuliano acerca de cómo era el matrimonio en su época, hermano. Pero tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos, esto no es lo que es el matrimonio en el día de hoy, aún en el hogar cristiano. Vivimos en una sociedad donde no hay tiempo para hablar, donde no hay tiempo para conversar, donde cada quien está en sus asuntos. El esposo llega allí a la alcoba matrimonial y ya llega tan cansado, tan explotado, que no tiene tiempo para hablar con su esposa. Igualmente, y de esto hemos hecho una rutina de vida. Ojalá estas conferencias nos ayuden a nosotros, hermanos, a establecer algún tipo de patrón en nuestra vida donde podamos hablar más, conversar más. Esto es realmente comunión en el matrimonio. Ahora vamos a entrar a nuestro tercer punto, la importancia de una buena comunicación en el matrimonio. Bueno, no es un secreto para nadie que hay varias situaciones que permiten que un matrimonio entre en crisis. Y básicamente hay 4 elementos que pueden llevar a un matrimonio a una crisis. El primero es las finanzas. Cuando hay problemas financieros en un hogar o en un matrimonio, esto puede provocar una crisis en ese matrimonio. En segundo lugar, las relaciones sexuales, la intimidad entre ellos. Esto puede, si no hay
una buena intimidad, esto puede traer problemas en el matrimonio. Otra cosa que puede traer problemas en el matrimonio son las familias de uno de los cónyuges, como algún familiar o los familiares de los cónyuges intervienen en la relación matrimonial. Esto trae crisis en los matrimonios. Pero ¿saben el cuarto elemento? Y que provoca mucho divorcio, es la falta o la mala comunicación que hay entre los esposos. O sea, la mala comunicación en el matrimonio. Hay matrimonios que pueden tener su finanza resuelta. Hay matrimonios que a lo mejor no tengan problemas en la intimidad. Hay matrimonios que a lo mejor no tienen intervenciones de familiares. Pero hay matrimonios que se han disuelto por una falta de comunicación o por una mala comunicación entre ellos. Porque llega un momento en que uno de los cónyuges dice: ¿qué me une realmente a esta mujer? O ¿qué me une? O la mujer dice: ¿qué me une realmente a este hombre si no tenemos comunión entre sí? Si yo no puedo hablar con mi esposo, si yo no puedo hablar con mi esposa, ¿qué realmente es lo que une? Las cosas materiales, y especialmente las mujeres que tienden a dar este paso del divorcio cuando tiene a un esposo que no puede tener este tipo de comunión, que no puede hablar, que no hay tiempo para ella. Ella tiene muchas cosas que desea compartir con él, pero él nunca tiene tiempo. Sus cosas son más importantes que ella. Y créanme, son muchos los matrimonios que se han disuelto, que han dado el paso trágico hacia el divorcio por no haber una buena comunicación. Llega un momento en que uno de ellos se cansa y dice: hasta aquí llegamos. Ya a mí no me une nada hacia ti. Ya no hay nada que nos pueda unir. Hermanos, es algo que nosotros debemos considerar en esta noche. Una buena comunicación, hermano, es capaz de evitar guerras. Tenemos un caso en en Josué capítulo 22, y no voy a poder leer todos los versículos porque es un pasaje bastante extenso, pero le voy a comunicar, le voy a decir de qué se trata, qué era lo que estaba pasando ahí. Resulta que el pueblo de Israel, después de haber conquistado la tierra, dos tribus y media se quedaron al otro lado del Jordán. Ellos entendieron que la tierra allí era muy buena y ellos tenían ganados, y aquella tierra realmente se prestaban para eso, para la crianza de ganado. La tribu de Rubén, la media tribu de Manasés y la tribu de Gad decidieron quedarse al otro lado del Jordán. En cambio, las demás 10 tribus y media tribu de Manasés se establecieron del otro lado, allí en la tierra que Dios le había dado. Pero pasó un incidente, que la tribu que se quedaron al otro lado del Jordán, o sea, las 2 tribus y medio, la de Rubén, la de Gad y la de Manasés, ellos construyeron un altar muy cerca del Jordán. Entonces, cuando la demás 10 tribus se enteran de este altar que se estaba construyendo, se había construido, lo primero que ellos determinan es hacer guerra para destruir aquello. O sea, iban a entrar en guerra con sus propios hermanos. Pero una buena comunicación salvó de que esta guerra no se diera. Vamos a ir ahí al capítulo 22 y vamos a leer a partir del verso 10. Vamos a ver, tengo hoy problema con... Ya los lentes dijeron que ya, más aumento todavía. Ahora dice así:
en Josué, capítulo 22, verso 10 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, afines, hijos del sacerdote Eleazar. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de toda la tribu de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de su padre entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Gad, y le hablaron. Miren, hermano, antes de ellos entrar en guerra, enviaron una comisión encabezada por el hijo del sacerdote Eleazar, y por un representante de cada tribu antes de entrar en guerra con ellos. Saben, no fue necesario tener que pelear. Esto nos habla aquí de lo bueno que es la comunicación, porque cuando ellos fueron y le dijeron lo que iban a hacer, le reclamaron por la construcción de ese altar. Estas 10 tribus de Israel estaban preocupadas porque entendían que el juicio de Dios iba a caer sobre todo ellos, porque pensaban que ellos estaban construyendo un altar para adorar a otra deidad, y que ahí iban a hacer sacrificio, o un altar que iba a competir con el altar que estaba en Silo. Sin embargo, cuando los representantes de la tribu de Rubén, de Gad y de las 10 tribus de Manasés le explican lo que ellos están haciendo, le dicen: no, nosotros no estamos aquí, estoy parafraseando, no es que estamos construyendo otro altar como el de Silo. Aquí no se va a hacer ofrenda, aquí no se va a hacer holocausto, no se va a hacer nada de eso. Lo único que estamos haciendo es un altar que sea de testimonio para las generaciones que vienen, que ellos sepan que el mismo Dios que ustedes adoran allá en Silo es el mismo Dios que nosotros adoramos. Esto aclaró toda la confusión que había. Esto permitió de que no se diera esta guerra donde iba a haber un gran derramamiento de sangre. Hermano, ven lo importante que es la comunicación, el hecho de que hablemos. Hermano, y estos principios, esto que estamos hablando aquí, no solamente es aplicable al matrimonio, es aplicable también en la iglesia, es aplicable en cualquier situación de conflicto. Hay un refrán que dice: hablando, la gente se entiende. Ellos hablaron y fueron capaces de entenderse. Hermano, cuando hay problema en el matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es conversar, hablar. Dios nos ha dado la capacidad para comunicarnos. Miren, esta comunicación, esta conversación que hubo, evitó una guerra. Ahora, hay situaciones donde una mala comunicación ha desatado una tragedia. Es importante, por eso es importante la buena comunicación. Una mala comunicación ha causado pérdidas millonarias en empresas. Leí acerca de una empresa en Maine, una empresa de lácteos, que hizo un contrato con sus empleados, mayormente con los empleados de la red de distribución, y por la ausencia de una coma en ese contrato, los trabajadores demandaron a esta compañía y ganaron el caso, y la compañía tuvo que pagar $10 millones
de dólares por ausencia de una coma. Esto nos habla a nosotros de lo importante que es la buena comunicación. Pero también, hermano, una mala comunicación ha traído tragedia. Por ejemplo, hace un tiempo estaba viendo un documental de tragedias que han ocurrido, de accidentes que han ocurrido en el campo de la aviación, y hubo uno que me llamó la atención. El 27 de marzo del año 1977, en el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, es una isla que pertenece al archipiélago de la Canaria, ocurrió el accidente más grande en la historia de la aviación. Y este accidente fue provocado por una mala comunicación entre los controladores aéreos y los pilotos de estos dos aviones. Un avión, un 747 de la línea Panam y otro 747 de una línea llamada KLM, coalicionaron en la misma pista de aterrizaje por una mala comunicación. El controlador aéreo le había dicho al piloto del avión de Panam: tome la tercera salida para que saliera de allí de la pista de aterrizaje. Pero él ya había pasado la primera salida y él entendió que la tercera salida era la salida número 4. Esto provocó de que no pudo salirse a tiempo, pero el controlador aéreo le había dicho a la línea, al capitán del avión de KLM: usted debe permanecer, no despegue hasta que no reciba autorización. Hubo un problema técnico y él nada más entendió despegue. Cuando él despegó, se coalicionó con el avión de Panam. 583 personas murieron allí calcinadas producto de este accidente aéreo. Y esto porque por una mala comunicación. Hermano, una mala comunicación también puede traer muchos problemas en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no se han disuelto por una mala comunicación, por malos entendidos? Y de ahí eso se ha tornado en una situación donde no hay manera de cómo reconciliar a los cónyuges y finalmente terminan en el divorcio. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro cuarto punto. Factores que van a determinar una buena comunicación. Vamos a ver dos tipos de factores. Factores generales, le he llamado así. Usted le puede llamar como usted quiera. Y factores espirituales que van a incidir, van a impactar en la comunicación en el matrimonio. Vamos a ver estos factores que son generales, que son comunes. Sean cristianos, sea un matrimonio cristiano o un matrimonio no cristiano, estos elementos o estos factores van a ser comunes. Hermano, lo primero que nosotros debemos saber es que el hombre y la mujer son iguales, pero también son diferentes. Los hombres y las mujeres son iguales, pero son también diferentes a la vez. Y esa igualdad, ¿en qué se manifiesta? Dios no hizo al hombre superior a la mujer. Y esto es bueno explicarlo porque esto ha traído muchos problemas. El hombre en una sociedad machista se cree o se piensa de que él es superior a la mujer. Sin embargo, Dios lo hizo a ellos, a los dos, iguales. Lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Son diferentes en qué? Sí, son diferentes físicamente, son diferentes en las emociones, son diferentes en los roles, y eso lo vemos en las Escrituras. O sea, el hombre tiene su rol, la mujer tiene su rol. Recuerden, mujeres, Dios le ha colocado al lado de ese hombre para que usted sea una ayuda idónea. Es para que usted ayude a ese hombre. Pero eso no hace al hombre superior para él mancillar o pisotear a su mujer.
La mujer viene siendo el complemento del hombre. Realmente nosotros sin las mujeres no funcionamos. Es necesario que cada hombre tenga una mujer a su lado. Ella es el complemento perfecto. Si no tenemos una mujer a nuestro lado, estamos incompletos. Hermanos, nos sentimos muchas veces vacíos, nos sentimos desorientados. De ahí, hermano, Dios no se equivoca, hermano. Dios vio el estado de Adán y le trajo a su Eva. Igualmente, cada uno de los matrimonios aquí presentes Dios te trajo a esa mujer. La mujer debe saber que debe ser una ayuda idónea para su marido. No debe ser una desayuda, sino una ayuda idónea. Ahora, hermanos, cada quien tiene sus roles. La mujer tiene sus roles en el matrimonio, el hombre tiene sus roles también en el matrimonio. Pero debemos reconocer que emocionalmente la mujer es diferente al hombre. ¿Sabía usted que la mujer tiene, y usted se va a asombrar, la mujer tiene en su cerebro más sustancia gris que el hombre? Y no estoy insultando a ninguno de los hombres aquí presentes, pero ellas tienen más sustancia gris que los hombres. Hermano, y esto prueba algo. Las mujeres pueden hacer muchísimas actividades a la vez y no se turban, y es como una computadora. Hago esto, hago otro. Tengo los calderos puestos, pero por otro lado tengo la lavadora, estoy lavando, por otro lado estoy limpiando la casa, por otro lado estoy contestando, estoy ahí en el Facebook chequeando, por otro lado estoy mandando mensajes de texto por WhatsApp. La mujer puede hacer todas estas actividades, pero no ponga un hombre. Nos enredamos. Las veces que a mí me han dicho, cuida los calderos, pasan dos cosas: o termina quemándose lo que está ahí, o yo tengo que esclavizarme, estar chequeando los calderos, porque no puedo hacer otra cosa que no sea eso. La mujer puede hacer muchísimas actividades a la vez, y eso es, hermanos, la composición de su cerebro es diferente a la nuestra. También la mujer es un ser emocional. Fíjense que nosotros casi siempre el hombre no es tan emocional, pero a la mujer le afecta casi todo. Nosotros podemos estar afrontando problemas con nuestra familia paterna o nuestros padres, pero sabemos manejarlo. Pero una mujer inmediatamente comienza un problema, ya sea de salud o problema con su padre, es más fácil notarlo, se identifica más, porque es un ser más emocional que nosotros. Otra cosa también acerca de esta diferencia en la mujer es más detallista que el hombre. Nosotros casi siempre obviamos los detalles, la mujer no. Miren, aquí yo estoy seguro que los hombres que están aquí presentes, al salir de ahí le preguntan con qué camisa, de qué color era la camisa que el hermano Manuel estaba vistiendo. No sé. Pero pregúntenle a las mujeres, que le van a decir: mira, la camisa era de este color, mira, el hermano parece que no, hubo un botón ahí que no pudo abrocharse, su camisa tenía una manchita. La mujer es detallista, la mujer observa todo. Los hombres no somos así. No estamos como tan preocupados, por eso no le damos importancia. Los hombres venimos solamente jalamos una camisa, un pantalón y nos lo ponemos. No estamos mirando eso. La mujer es muy detallista, y a veces, hermano, y si hay un party, si están organizando algún cumpleaños, a veces uno se queda sorprendido: ¿y esto para qué? ¿Y esto? Y uno nada más está mirando: ¿y por qué debe comprar esto? ¿Y para qué esto? Y uno dice: oye, pero ¿cómo qué necesidad? No, pero a la mujer le gusta los detalles. Así son ellas. Y nosotros tenemos que entenderla, hermano. Ellas reconocen que son complicadas, pero la palabra de Dios nos ha mandado a vivir con ella sabiamente. Y para lograr esto tenemos que tener una buena comunicación, hermano. Tenemos también que tener una buena comunión. Ahora, otro factor que influye mucho también en la comunicación en un matrimonio, hay varios factores, solamente voy a citar algunos. Por ejemplo, las diferencias culturales de los cónyuges. Hermano, si usted se casa con una persona que es de otra nacionalidad, al principio tiene que haber un proceso de adaptación,
porque las diferencias culturales muchas veces traen diferencia en el matrimonio. Es probable que cosas que hagan en Honduras para los dominicanos no es importante, ¿verdad? Pero y viceversa. La diferencia culturales muchas veces es un factor que puede impactar de una manera negativa en un matrimonio, y para eso entonces tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que considerar toda esta diferencia, y tiene que desarrollarse un proceso a veces hasta de negociación y también de adaptación en el matrimonio. Otra cosa también, otro factor que influye en un matrimonio es el trasfondo familiar de los cónyuges. Hermano, esto tiene un gran impacto en el matrimonio y en la misma comunicación de los cónyuges. Por ejemplo, si el hombre viene de un hogar donde por lo regular su padre era muy callado, no hablaba con su esposa o no hablaba con su madre, él va a traer este mismo factor al matrimonio. Él será un hombre que va a actuar de la misma manera. Y esto también la esposa debe considerarlo. Si usted tiene un esposo callado, es muy probable de que su padre fuera también así. Y hay que trabajar con esto, pero no piense que ese esposo, él no quiere hablar con usted, él no quiere tener comunión con usted. Fue una conducta aprendida de su padre, y esto lo va a traer al matrimonio. Sea cristiano o no sea cristiano, ese hombre va a actuar de esa manera. Ahora, estamos aquí para corregir nuestros malos hábitos, las cosas malas que hacemos en el matrimonio. Por eso estamos aquí, hermanos, porque necesitamos aprender. Otro factor que muchas veces puede incidir o impactar la comunicación en el matrimonio es hasta la formación académica de ambos. Si alguien fue a la universidad o se desarrolló en un círculo de intelectuales y su cónyuge no tuvo la oportunidad, por las razones que sea, de moverse en ese círculo, en algún momento esto puede ser un problema para ellos comunicarse. Entonces, esas son áreas que hay que trabajar, hermano, y que hay que considerarla también. Muchas veces, si alguien fue y tuvo ese privilegio de poder estudiar y todo eso, ten cuidado, no vayas a menospreciarlo o tu cónyuge no sepa expresarse, no vayas a reclamarle. No, ustedes tuvieron una formación académica diferente. Ahora, estas son cosas que pudieran considerarse también en el noviazgo. Hermanos, hay muchos matrimonios que fracasan porque en el noviazgo verdaderamente no llegaron a conocerse. Pero no voy a entrar en ese tema porque el hermano Jubal, me imagino, que va a abordar eso en sus exposiciones. Ahora vamos a ver factores espirituales que impactan de una manera positiva o de una manera negativa la comunicación en el matrimonio. Bueno, el primer factor espiritual que nosotros debemos considerar y que va a impactar el matrimonio, y es un factor espiritual, es la realidad del pecado en nosotros. Somos dos seres que nos hemos unido en matrimonio, pero somos dos seres pecadores. Hermanos, y el pecado, como decía Charles Spurgeon, está presente en todas nuestras acciones, aún aquellas acciones que nosotros consideramos buenas. Mire, en algún punto hay algo de pecado en esa acción. El pecado es una realidad en cada ser humano, y el pecado va a aflorar en nuestra relación matrimonial, y sobre todo con lo que tiene que ver con la comunicación. Bueno, ¿por qué nosotros muchas veces nos ofendemos? ¿Por qué muchas veces tratamos de hacer sentir al otro mal, especialmente a nuestros cónyuges? Porque somos pecadores. O sea, el primer
factor que vemos aquí, que es un factor negativo, es la realidad del pecado. El segundo factor que quiero considerar con ustedes es el uso de la lengua en la comunicación, o el mal uso de la lengua en la comunicación. Es un factor negativo, pero es un factor que muchas veces destruye la comunicación en el matrimonio. No tengo mucho tiempo para leer el texto, pero allí en Santiago, capítulo 3, ustedes pueden ver lo que hace la lengua. Y allí dice Santiago que la lengua inflama toda la creación y que ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, la lengua destruye realmente relaciones entre amigos. La lengua ha provocado muchas guerras. La lengua destruye matrimonio. Dice en Proverbios capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oiga, en un miembro tan pequeño como es la lengua, fíjense que donde Dios colocó la lengua, la colocó en una cerda allí de qué sé yo cuántos dientes, no sé cuántos dientes, y la colocó en esa reja allí, y por encima de eso le colocó 2 muros que son estos labios, y aún así de ahí se sale ese miembro para hacer daño. Con esa lengua que nosotros bendecimos, con esa misma lengua nosotros maldecimos. Hermano, es realmente un miembro sumamente peligroso. Es como dijo un anciano ermitaño, hablando de la parte de su cuerpo y las acciones pecaminosas que ellos cometían. Cuando llegó a la lengua, dijo: tengo una serpiente que tengo que cuidar de ella, porque aunque está allí entre rejas, en la más mínima oportunidad se sale y muerde, y lo que transmite es veneno. Hermano, si hay algo que está destruyendo relaciones, matrimonio, iglesia, empresas, se llama la lengua. El mal uso de la lengua. De manera tal que este es un factor que impacta negativamente la comunicación en el matrimonio. La tercera cosa que quiero señalar aquí como factor en la comunicación, hermano, es el modo y la actitud como se hablan los cónyuges. Y lo que voy a señalar aquí a continuación es algo positivo. Cómo nosotros debemos hablar entre nosotros. Hermano, debemos hablar siempre con verdad. Los matrimonios, los cónyuges siempre deben hablarse la verdad, deben hablarse con franqueza. Dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, los matrimonios nunca le oculten nada a su cónyuge. Nunca le oculten nada a su esposa o viceversa. Porque cuán terrible es cuando la otra persona sabe que usted le ha mentido. Se pierde la credibilidad, se pierde la confianza. Pero si usted dice la verdad, aunque en el momento pueda ser dolorosa, usted termina ganando. Su cónyuge va a confiar en usted. Su cónyuge le va a tener como una mujer o como un hombre íntegro. Hablar la verdad siempre. No le oculte nada a tu cónyuge. Porque de algo, si Satanás se encarga, que es que cuando dice una mentira, él se encarga de revelarla. Se encarga de hacerle saber al otro de que tú mentiste. Habla la verdad y verá cómo en tu matrimonio va a haber una buena
comunicación. Este factor es determinante en un matrimonio, es que cada uno de los cónyuges hablen siempre la verdad. Otra actitud o otro factor que nosotros debemos considerar al hablar es también hablar con sabiduría. Hermanos, antes de nosotros hablar, pienso que debemos pensar bien lo que vamos a decir y siempre tratemos que nuestra conversación con nuestro cónyuge sea con sabiduría. Debemos ir a la palabra de Dios sobre el tema que vamos a hablar. Debemos ir primero a la palabra de Dios, ver qué Dios dice en su palabra. En Proverbios capítulo 31, verso 26, hablando allí de la mujer virtuosa, dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La mujer virtuosa, cada vez que abría su boca, ella hablaba con sabiduría. Pero para hablar con sabiduría, ¿qué debe estar en nosotros? La ley de clemencia está en su lengua, hermano. La palabra de Dios es que debe salir de nuestra boca para que podamos hablar con sabiduría. Para una buena comunicación en el matrimonio, este factor es muy importante, el hablar con sabiduría. Otro factor que debemos considerar también en ese mismo orden, en el orden de hablar, en este orden del modo al hablar y la actitud que debemos tener, es que hable siempre en el momento oportuno. Hermanos, todo tiene su tiempo. Hay cosas que nosotros debemos esperar el momento oportuno para comunicarla. Muchas veces uno de los cónyuges va a comunicarle algo a su pareja o a su cónyuge y no espera el momento oportuno. Mira, si ese hombre viene cansado del trabajo, si ese hombre ha tenido un día muy duro, igualmente la mujer puede ser que tuvo un día muy duro en su trabajo. Mira, si rompieron algo en la casa, lo cual esa persona apreciaba mucho, no diga: mira, tu hijo o tu hija hizo esto. Espera el momento. Pero eso, no venga, porque lo más probable es que él reaccione o ella reaccione de una manera airada. Hermano, debemos esperar el momento siempre oportuno cuando hay que hablar cosas que son importantes o cosas que pueden tener una reacción negativa en el otro. Dice en Proverbios capítulo 15, verso 23, ustedes quizás se están preguntando por qué tanto Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que nosotros deberíamos estudiarlo más. Ahí está el consejo, ¿verdad? El consejo que nosotros necesitamos para vivir la vida aquí en la tierra. El consejo divino para nosotros vivir una vida quieta y reposadamente aquí en la tierra. Las instrucciones están en este libro de Proverbios y también en otro texto de la palabra de Dios. Ahora dice Proverbios 15:23: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Una palabra a su tiempo es buena. Ustedes saben quiénes fallaron en esto. Los amigos de Job. Ellos fueron a consolar a Job por la tragedia en que estaba pasando y duraron varios días con Job ahí, ¿verdad?, soportándolo. Pero el problema comenzó cuando ellos abrieron su boca. Aún fuera verdad, que no fue verdad lo que ellos estaban diciendo, ese no era el momento para ellos decir eso que dijeron acerca de Job. Hermanos, siempre en el matrimonio, de lo que debemos comunicarlo en el momento oportuno. También hable para traer gracia a los oídos de su cónyuge. Hermano, ¿por qué tenemos que hablar para traer cosas negativas o cosas que tú sabes que van a dañar a tu cónyuge?
traiga siempre palabra de gracia al oído de su cónyuge. Efesios capítulo 4, verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, procuremos siempre traer palabra de gracia a los oídos de nuestra esposa o de nuestro esposo, según sea el caso. Pero muchas veces lo que traemos son cosas negativas. Dice Colosenses capítulo 4, verso 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Hermano, nuestras palabras deben ser siempre con gracia. No traiga palabras que tú sabes que le van a causar y le van a provocar amargura, tristeza, o palabras que tú sabes que pueden airar a tu cónyuge. Siempre traigamos, hermano, tratemos de traer palabra de gracia. Otro factor en ese mismo orden, en cómo la actitud que debemos tener hacia nuestra pareja al momento de hablar: primero escuche y después hable. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Bueno, es la razón por la cual Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Dos oídos y una sola boca. Debemos ser, hermano, pronto para oír, solícito para oír, pero tarde para hablar o para responder. Por lo regular, nosotros, la otra persona o nuestro cónyuge no termina de decir bien la expresión, hasta la cortamos y de una vez le respondemos. Eso no es el sabio. Eso trae dificultades en la comunicación, en el matrimonio. Hermano, si es preciso, primero escuche. A lo mejor usted no tenga, si no tiene mucho conocimiento de causa en ese momento, a lo mejor usted puede decirle: mi amor, sí, mira, le escucha pacientemente. Y pues, mira, tú sabes una cosa, mi amor, yo no tengo una respuesta a eso. Déjame pensar. Pero, o quizá tu respuesta pueda ser: mira, tú sabes una cosa, que probablemente tú tengas razón. Miren, aún la otra persona esté airado, esté molesta, miren, va a bajar así. Pero si usted la corta, si usted de una vez le devuelve con una ráfaga de palabras, eso va a traer el problema en la comunicación entre ustedes. Hermano, otro factor que es también importante para tener una buena comunicación es que nosotros aprendamos a perdonar. Hay parejas que están distanciadas, que no hablan entre sí, porque en una ocasión una ofendió a la otra y no han podido perdonarse, o uno no ha podido perdonar al otro o a la otra. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso ha cortado la comunicación entre ellos. Debemos, hermano, aprender a perdonar. Dice Colosenses capítulo 3, verso 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, y estos principios estos factores que estoy aquí nombrando, no solamente son válidos para tener una buena comunicación en el matrimonio, también son válidos para tener una buena comunión, una buena comunicación en la iglesia, en el hogar, en el lugar donde trabajamos. Pero si hay ausencia de perdón en nuestras relaciones, en nuestra relación matrimonial, esto va a ser un gran obstáculo para que podamos conversar, para que podamos
hablar. Otro factor que muchas veces, y este es un factor negativo, que impide una buena comunicación en el matrimonio, es el egoísmo que hay en nosotros. Muchas veces al hablar, nosotros estamos tan impregnados de un egoísmo que nosotros consideramos que lo único importante es lo nuestro. Tú tienes que oírme. Lo único importante es lo nuestro. Mira, yo soy el que sabe aquí. Tú no sabes nada. Tú tienes que oírme. Entonces, ya a partir de ahí usted comienza, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y muchas veces la otra persona nada más lo oye, pero no le está considerando. Ni siquiera le está pidiendo su opinión. Hermanos, cuidado con esto. Esto está llevando muchos matrimonios al fracaso, al divorcio. Vamos, un factor negativo que muchas veces se da en el matrimonio y que no contribuye a una buena comunicación es el silencio, ya sea como una arma ofensiva, no sé, o defensiva. Muchas veces la pareja se ignoran. Mejor voy a guardar silencio. Y no hay cosa que moleste más a uno cuando tú estás tratando de comunicarte con tu cónyuge y que la otra persona te ignore. Miren, esa es una arma efectiva para destruir, para hacer sentir mal al otro, para humillar al otro. La arma del silencio. Y ustedes, mujeres, ¿cuántas veces han utilizado esa arma contra su cónyuge? Ignorarlo. Hermano, eso es algo suicida en la comunicación que debe haber entre un matrimonio. Otra cosa, hermano, otro factor a considerar para que tengamos una buena comunicación es el ambiente adecuado para hablar. Ahorita yo dije el tiempo, ahora el ambiente. Hay conversaciones que no se deben tener en la casa. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño a los hijos, o si vive algún familiar, algún pariente con usted, esa persona no debe enterarse. O hay conversaciones que debemos tener que por lo delicado que es mejor irse a un lugar para hablar ahí, el ambiente, el lugar. En Mateo capítulo 16, en el verso 13, el Señor Jesucristo tenía algo muy importante que comunicarle a su discípulo. Y no podía hacerlo allí en el ambiente de Judá o de Galilea, allí cargado de tanta oposición, de tanto enemigo. El Señor fue sabio. Él se fue a una región muy bonita, muy paradisíaca, un lugar hermosísimo hasta el día de hoy, muy cerca allí del monte Hermón, un lugar sumamente fresco. Y él llevó los discípulos allí a Cesarea. Y no tengo tiempo para buscar el texto, pero ustedes pueden ver que allí es que el Señor comienza hablando, por dice la palabra que él lo llevó a sus discípulos a ese lugar. Y ese lugar es sumamente hermoso. Él buscó el ambiente. Su discípulo entendió que necesitaban también unas vacaciones. Lo llevó allí a vacacionar. Pero lo que él quería comunicarle, el mejor ambiente no era el ambiente hostil que había en Galilea o que había en Judea. Hermanos, nosotros también, muchas veces, para tener una comunicación efectiva, debemos buscar un buen ambiente. Si usted vive con parientes, hay conversaciones que usted no debe tener en el hogar porque se van a enterar y ellos no tienen que enterarse. Hay conversaciones que los hijos no deben enterarse. Entonces tenemos que buscar un buen lugar. Otra, y ya estamos terminando, son 10 factores, ya vamos al 9. Otro factor que facilita la comunicación es, hermano, el reconocer
a su cónyuge. Cuando usted alaba y reconoce a su cónyuge, usted va a generar un tipo de ambiente en la comunicación que su cónyuge se va a sentir bien estando con usted, conversando con usted. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sufran o no tengan estorbo. Hermanos, nosotros debemos reconocer a nuestro cónyuge. Mire lo que dice Pedro: dando honor a la mujer como el vaso más frágil. Algo que hacían el esposo y los hijos de la mujer virtuosa era que la reconocían. Ahí en Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Usted podrá decir: bueno, pues yo no tengo una mujer como la mujer virtuosa, pero ella podría decir: yo no tengo un marido como el marido de la mujer virtuosa. O sea, no busquemos excusa, hermano. Debemos, mire, usted que se casó con esa mujer, muchas cosas buenas esa mujer debe tener. Trate de buscarla y de reconocerla, de alabarla. Vamos a resaltar más las virtudes que los defectos. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Y por último, hermano, siempre busque expresarle a su cónyuge cuánto usted le ama. No desaproveche la oportunidad de usted decirle a su cónyuge cuánto usted le ama. Hablaba con un anciano en New York hoy. Estábamos hablando. Y él me dice: yo no sé que ella me vio a mí. Yo soy chiquito, pelo malo y todo eso. Pero un día estábamos en una actividad de pareja y sentaron en la silla caliente y le preguntaron: ¿qué fue lo que tú le viste a fulano? Porque él es chiquito, de pelo malo, no tiene dinero, no tiene nada. Y le dice ella: su verbo. Ese hombre hablándome a los oídos me cautivó, me encantó, hermanos. A las mujeres les gusta que la alaben, que le digan cosas bonitas. Por ahí usted, no voy a decir la domina, no, porque ese no es el espíritu de la dominar. Pero si usted quiere tener una buena comunicación en su matrimonio, dígale cosas bonitas a su esposa. Los años han pasado, pero, hermano, no mire, no sé, pero hay algo, hay una química que a medida que el tiempo va pasando, usted se va a ir dando cuenta si usted comienza a valorar a su esposa, de que su esposa cada día está más bonita. Y usted debe decírselo. Hermano, tratemos siempre de decir, expresarle a nuestro cónyuge realmente cuánto le amamos. Por esto no debemos hacerlo de una manera mecánica o artificial, porque yo le esté diciendo yo voy a arrancar. No, hermano, usted tiene que buscar, tiene que explorar estas cosas, tiene que buscar las virtudes que hay en ella y dígaselo, hermano, dígaselo. Y usted va a ver cómo esto va a mejorar la comunicación en el matrimonio. Vamos a tener aquí en la iglesia matrimonios diferentes. Vamos a tener una iglesia diferente porque muchos de los males que tiene la iglesia se debe a problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, esposos distanciados. Y yo no sé cuánto te ha valorado el mes de la familia, hermano, pero si hay algo que nosotros, estas enseñanzas simplemente no es para que nosotros acumulemos teoría, sino es que en nuestros hogares la pongamos en práctica. Es para que, hermano, y el fin de todo esto es que glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio, a través de nuestro hogar. Mire, eso que dijo Tertuliano ahí, que le leí acerca de cómo, que él escribió acerca del matrimonio cristiano, ojalá eso pueda ser una realidad en el matrimonio de Dios.
de hoy, y eso le va a traer gloria a Dios. Necesitamos matrimonio, así que haya una mejor comunicación. En la entrega que viene, vamos a ver unos 10 principios que he traído del libro Mejores Hogares, Mejores Matrimonios, del hermano Jay Gibson. No son míos, lo estoy anticipando, pero que lo tratamos en la clase prematrimonial y digo, wow, qué excelente es eso. Entonces vamos a traerlo aquí, voy a tratar de ponerlo en la proyección para que vayamos viendo estos 10 principios que nos van a ayudar a tener una mejor comunicación en el matrimonio. Hermanos, el tiempo se acabó y también aquí terminamos. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Oh Dios, sabemos que ella no vuelve, no regresa a ti vacía. Sabemos, Señor, que tú has hablado a los matrimonios aquí presentes. También a aquellos matrimonios que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Padre, oh Dios, tú sabes la deficiencia que muchas veces hay en esta área de la comunicación en nuestros matrimonios. Oh Señor, ayúdanos para que cada día podamos tener una comunión más plena, una comunión más sincera, una comunión que exalte y glorifique tu nombre, y que para esta comunión llegue a ser una realidad es necesario que se dé también una mejor comunicación entre los matrimonios. Padre, oh Dios, permite, Señor, permite de que los hogares o los matrimonios aquí presentes podamos hacer votos de que vamos a trabajar para mejorar la comunicación en nuestra relación. Bendice, Señor, a cada matrimonio que ha escuchado, Señor, esta conferencia. También, Señor, aquellos que aunque no son matrimonio, algún día lo serán. Permite que todos estos factores y principios puedan ayudarle, oh Dios, para cuando den ese paso del matrimonio. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos guíe con tu cuidado, paz y protección. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.